cuando se medita el tema del pecado, la espiritualidad, la vida, la experiencia de Santa Gema, hay que hacerlo desde una impostación de su solidaridad con la humanidad. O sea, ella está tan identificada con Jesucristo, cuyo corazón es víctima por los pecadores, que se siente, estoy por decir, quisiera saber explicarme, porque claro hay que cuidar las expresiones, pero ¿quién de nosotros cuando ha leído a Gema? A mí esto me pasaba mucho cuando al principio me encontré con ella. Sucede un poco con todos los santos, pero con ella todavía más. ¿No cree que ella se siente demasiado pecadora? Que es demasiada insistencia del pecado, demasiado dolor por un pecado que por otra parte sabemos que es inexistente, entendido de una manera subjetiva, personal, porque ella nunca ofendió voluntariamente al Señor, es el testimonio de todos los que la trataron, de los confesores, y bueno, no ofendió voluntariamente al Señor. Esta mañana me ha gustado descubrir en la magnífica biografía de Toffoli que eso de que se haya dicho hasta ahora de que todas las faltas de Gema, absolutamente todas, han sido inadvertidas, entonces sería la Inmaculada Concepción. Nadie está libre, dice, enseña el Concilio de Trento, al menos de pecados veniales semi-deliberados. Y ese semi es una frontera tan sutil. Pues sí que tenía genio y habría cometido faltas, pero en fin, no de una manera, pues digámoslo así, demasiado culpable, como Santa Teresita también le aseguró un confesor que nunca había cometido pecados queriendo, a sabiendas, ¿no? Otra cosa son también las malas pasadas que nos juega el propio temperamento, la convivencia, etc. Pero en el caso de Gema, una criatura de una pureza angelical, también quitémosle a esto romanticismo, porque tuvo tentaciones toda la vida espantosas en ese campo, porque de niña tuvo experiencias muy desagradables. Esto a mí me impresionó mucho cuando lo descubrí. Está quitado de todas las biografías y quitado de las transcripciones de sus autobiografías. Cuando yo compré la autobiografía facsímil que había salido hace poco tiempo en Italia, que se vea tiznada por el demonio, ahí te das cuenta de una experiencia que ella cuenta de cuando niña con una de las criadas de su casa que era malísima, su propio hermano Gino, el que luego fue seminarista y se murió. En fin, tuvo experiencias muy desagradables en ese sentido, que podían ser causa de que luego la memoria le jugara malas pasadas y tuviera tentaciones fortísimas contra la pureza que ella, una criatura angelical como era, pues lo confiesa llena de confusión y de vergüenza a los confesores. Pero eso no es pecado, ya lo sabemos muy bien. No es pecado, al contrario, era victoria sobre victoria cuando ella vencía en ese campo. Entonces, ¿qué sucede? Es que hay en ella como una refinada, no diré soberbia porque es palabra diabólica, pero en fin, un amor propio espiritual que para quedar bien quiere estar constantemente diciendo lo mala que es. Eso nos pasa a veces, No eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo. Dice San José María Escrivá. Y Pemán, en la obra El Divino Impaciente, la vida de San Francisco Javier, dice, cuando San Francisco Javier al principio toma ademanes de santurrón sin serlo, Ignacio le riñe y le dice, entre humildad y falsía apenas hay una tilde, y el ufanarse de humilde modo es también de ufanía. ¿Es esta la actitud de Gema? No, porque entonces no hubiera sido santa. Hay una cosa que queda clara en Gema, después de los exhaustivos, milimétricos procesos de canonización de ella, que es que nunca quiso engañar.
¿Que pudo engañar alguna vez? ¿Quién nunca en su vida ha engañado sin querer? Porque tú no tienes la medida de la verdad. Tú dices las cosas y te expresas, y a lo mejor lo que dices o como lo dices no corresponde exactamente a la verdad. Pero no porque tú quieras, que es distinto. Que es distinto. No, esto no es ser engañadora. Como dice el padre Domingo Báñez en el prólogo, la valoración que hace, la censura al libro de la vida de Santa Teresa. Esta mujer no es engañadora. Si en algo ha podido errar, es que será sin querer, sin darse cuenta. Bueno, pues en Gema pasa lo mismo. No es engañadora, y por eso la purificación más grande que ella pasó es ser tenida por una falsaria, como lo fue tenida por el propio Monseñor Volpi, nada menos. Es verdad que él fue duro, sobre todo porque puso el caso en manos de su secretario, que estaba previsto contra Gema, que era una loca, y eso fue lo que más la hizo sufrir, pero ella no jamás pretende engañar. Si jamás pretende engañar, ¿cómo se pasa la vida diciendo: soy la pobre Gemma, soy un estercolero, soy la peor pecadora del mundo, todos los pecados juntos del mundo están en mí? Realmente parece excesivo, parece una exageración. Bueno, hay que concluir que hay en ella un sentimiento, también me atrevería a decir teologal, bueno, me atrevería, es que lo digo, desde la fe, un convencimiento de fe con mirada del más allá, de su solidaridad moral con el pecado de la humanidad. No es que ella se considere meramente una pantalla donde se reflejan los pecados de los hombres, no, también se siente pecadora, también le duele su propio pecado, también está convencida de la subjetividad y de la malicia de su propio pecado, pero no es de él solo, del que pide perdón, al menos de una manera totalmente consciente. Hay algo en ella de trasfondo que le hace, al estar tan identificada con Cristo paciente, al saberse esposa de un rey crucificado, al estar bañada con la misma sangre de Jesús, está investida de la misma misión redentora de Jesús. Y entonces es partícipe con él de esa misión, es corredentora con él. Y lo mismo que Jesús, que no conocía el pecado, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia, así también Gema, que no conocía el pecado en la proporción asombrosa en que ella lo presenta, se siente hecha pecado, con un sentido de expiación. Ese sentido de expiación requiere una experiencia nada postiza, nada ficticia, nada impostada extrínsecamente, sino una experiencia absolutamente asumida en la propia existencia de solidaridad moral con el pecado de la humanidad, así como la tuvo Jesús. En las letanías del corazón de Jesús decimos: corazón de Jesús, víctima de los pecadores o víctima por los pecadores. Pues este es el drama de la redención. De manera que dice San Pedro en su primera epístola, y nosotros lo cantamos en las vísperas de los domingos de Cuaresma: cargado con nuestros pecados, subió al leño. O sea, verdaderamente los tomó sobre sí, y por eso los quitó, no de modo aséptico, como quien nos ensucia las manos. Cuando la Santa Misa se celebra en latín, o se canta, por lo menos en latín, las partes fijas, decimos: Agnus Dei, qui tolli peccata mundi. Ese tolle, en latín, es mucho más que quitar. Es más que quitar, porque es quitar cargando tú con ello. Quitar
implicándote tú, molestándote, que te duela, como dice Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Hay que amar hasta que duela. Pues eso es lo que ha hecho Jesús. Y en este sentido ha sido víctima por nuestros pecados, porque cargado con ellos, subió al leño. Una madre puede sacrificar su vida ante un hijo que se le queda, como ahora sucede. Hay casos muy dolorosos en este sentido, muy asombrosos, ¿no? Pues un hijo que permanece después de un accidente en coma, incluso años, y esa madre está allí constantemente, va todos los días, si es que está en un hospital, en fin, al leño del hijo. De alguna manera ha sacrificado su vida, y de alguna manera decimos, entre comillas, es una víctima. Sí, pero la madre no ha asumido la enfermedad del hijo. Está sufriendo muchísimo, todo lo que queramos. Pero la enfermedad del hijo es intransferible. Nuestros pecados, que son intransferibles también, porque tiene que pedir perdón cada uno para que se le perdonen, no esta oferta de no sé qué falsa misericordia que hay ahora, y la misericordia hace tabla rasa de todo. Sí, la misericordia de Dios es infinita, pero no es incondicionada. Hay que tener cuidado con estas en fin, no sé, doctrinas. No es incondicionada. La misericordia requiere el arrepentimiento. Y como dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, sin penitencia no hay perdón. No hay perdón. Dios está deseando perdonarnos. Dios nos perdona siempre, hasta 70 veces 7, pero cuando nosotros se lo pidamos. Pero eso es así hasta en la vida. Oiga, usted perdona a fulanito, sí, yo le perdono. Lo que hace falta es que él quiera que yo le perdone, que él asuma la gravedad de su ofensa, ¿no? Bueno, pues Jesús ha cargado con nuestros pecados. Dice en la encíclica Aurietis Aquas sobre el corazón de Jesús, dice Pío XII, nuestro Salvador Jesús quiso añadir como testimonio supremo de su profundo, infinito amor, el sacrificio cruento de la cruz. Haciéndolo así, dio ejemplo de aquella sublime caridad que había señalado a sus discípulos como meta final del amor, con estas palabras: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por tanto, el amor de Jesucristo, Hijo de Dios, revela en el sacrificio del Gólgota y de la manera más elocuente el mismo amor de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él ha dado su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. En realidad, nuestro divino Redentor fue clavado en el leño de la cruz, más por la vehemencia de su amor que por la violencia de sus verdugos. Dice San Juan de Ávila en su maravilloso tratado del amor de Dios: mucho más amó que padeció, y más amor le quedó encerrado por dentro en sus entrañas del que mostró por de fuera en sus llagas. Y un poco después o antes dice que las llagas todas de Cristo no son sino bocas que cantan el amor que tiene encerrado en su corazón. El amor que la violencia de los verdugos. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Es lo grande de la pasión de Jesús, que es el Cordero de Dios, que siendo tan débil, tan inocente, soporta sobre sí peccata mundi. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Bueno, eso es la manera más aproximada que tenemos en español, pero peccata es un neutro plural en latín, que significa los pecados, que quitas todo el conjunto de todo el pecado del mundo. Tollere lo quitas llevándolo sobre ti. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, dice Juan en su primera epístola, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Bien, hay un coloquio de Gema con Jesús
en el que ella, de una manera dramática, como siempre, ve el ansia redentora del corazón de Cristo para una expresión que se decía antes, muy bonita en castellano, ahora no hablamos tanto así, usar de misericordia con los pecadores, usar de misericordia, o sea, como si dijéramos, perdonen, como gastar su misericordia. Tú tienes una cosa, tienes una mantelería preciosa, una vajilla fantástica, y está siempre metida en una vitrina o en un cajón de un arcón desde el día que te casas hasta que te mueres y pasa a tu nieta porque tu hija también se ha muerto. Oiga, ¿para qué quiere eso? Dele uso. Dele uso. Bueno, pues Jesús tiene en su corazón encerrado el tesoro de su misericordia, deseando darle uso. Pero las almas no le piden que use de misericordia. Santa Gema muere diciendo esto, Jesús, no puedo más. Llévame. Muy bonito porque dice, píllame, que es píllame, en español es píllame, pero es llévame agarrándome. Es lo que dice cuando está muriendo. Y se vuelve a un cuadro de la Virgen, fueron las últimas palabras, y le dice, mamá mía, dile a Jesús que use conmigo de misericordia. Es como, bueno, pidiendo misericordia. Bueno, pues en este diálogo con él, tiene una experiencia muy lacerante, muy sufriente y dolorosa, de cómo Jesús quiere usar de misericordia con las almas, y las almas no le dejan. Por eso decimos que no es incondicionada la misericordia de Jesús. Ahora, parece que se ha puesto en rebaja permanente la misericordia, pero hay que pasar por el confesionario, es lo que hay que decir a las almas. Los corazones rebeldes se cierran. Una carta del año 901, 2 años antes de morir, en la que explica que después de la comunión Jesús se le hace sentir de un modo que casi no puede ella soportar. Y le habla de ciertas cosas que ha querido hacerle comprender, porque ella casi nunca comprende nada, Ella siente, experimenta, oye, ve, pero sus cartas están llenas. En el libro del padre Cornelio Fabro hay un capítulo precioso dedicado a esto, es decir, Gema ve sin ver, siente sin comprender. Se titula así, y hay muchísimas frases a los confesores. Mire, yo no sé cómo es esto, es que no lo comprendo, es que yo no sé qué pasa. Es la mejor prueba de que es verdad. Santa Teresa siempre habla así. Yo no entiendo, me parece entender, que me pareció ver, sí, pero cuando te habla un alma y te suena a libro, eso no es verdad. O por lo menos, aunque ella no lo haga voluntariamente, pero en fin. Pero Gema es siempre así, está como balbuciente. Y sin embargo, ahora Jesús le hace comprender después de la comunión cosas que ella hasta ahora, tiene 23 años, falta 1 año y medio para que muera, porque es de octubre del 901 esta carta, y Jesús le hace comprender cosas. Dime, hija mía, ¿me amas mucho? Y responde con los latidos de su corazón, no le responde. Y Jesús le dice, ¿y si me amas harás todo lo que yo quiero? Aquí respondió también el corazón, dice ella. Es un asunto importante. Debes comunicar cosas grandes a tu director. Hija mía, exclamó suspirando, cuánta ingratitud y malicia hay en el mundo. Los pecadores siguen viviendo en su pertinaz obstinación en los pecados. Mi padre no quiere soportarlos más. Las almas viles y débiles no hacen el menor esfuerzo para vencer las pasiones. Las almas afligidas caen en el desánimo y la desesperación. Las almas fervorosas poco a poco se enfrían. Los ministros de mi santuario, y aquí Jesús se calló, prosiguiendo después de algunos minutos. Recordemos, ayer hablábamos de ese éxtasis del Padre Pío,
en que Jesús le dice: son carniceros mis sacerdotes, me traen y me llevan en el altar. Un poco más adelante, no seguí leyéndolo porque era muy largo, dice el Padre Pío: entendí el dolor que le causaba a Jesús. Ese éxtasis era de 1913, que tantos de sus sacerdotes y altos dignatarios eclesiásticos se alistaran en las filas de la secta diabólica de la masonería. Eso, entre otras cosas. Bueno, pues aquí dice: Jesús se calló durante algunos minutos cuando dice: los ministros de mi santuario. A ellos, a quienes he confiado proseguir la obra hermosa de la redención, Jesús se calló de nuevo. A ellos tampoco mi Padre puede soportarlos más. Yo les doy constantemente luz y fortaleza, y ellos por su parte... Todo está lleno de puntos suspensivos. Ellos a quienes he mirado yo siempre como a la pupila de mis ojos. Jesús callaba y suspiraba. No recibo constantemente de las criaturas más que ingratitudes y olvido. La indiferencia va creciendo cada día, ninguno se arrepiente. Y yo desde el cielo no hago sino dispensar gracias y favores a todas las criaturas, luz y vida a la Iglesia, fuerza y poder a quien la dirige, sabiduría a los que han de iluminar las almas que permanecen en las tinieblas, constancia y fortaleza a las que deben seguirme, gracias de toda suerte a todos los justos y aun a los pecadores escondidos en sus cavernas tenebrosas. Allí mismo les envió la luz, allí dentro los hablando, y hago lo indecible por convertirlos. Puntos suspensivos. Y ellos, por el contrario, más puntos. Y con todo eso, ¿qué consigo? ¿Qué correspondencia encuentro de parte de mis criaturas que tanto he amado? Al ver esto que yo veo, siento que de nuevo se me desgarra el corazón. Nadie se preocupa de mi amor. Mi corazón es olvidado. Y como si no les hubiera jamás amado, como si nada hubiese padecido por ellos, como si fuese un desconocido para todos. Mi corazón siempre está triste. Casi siempre permanezco solo en las iglesias. Y si bien muchos se congregan en ellas, lo hacen por otros motivos, y sufro al ver mi iglesia convertida en un teatro para divertirse. Veo a muchos que bajo hipócritas apariencias me traicionan con comuniones sacrílegas. Jesús hubiera proseguido, pero me vi obligada a decirle: Jesús, Jesús, no puedo soportar más. Si pudiese. Jesús estaba profundamente conmovido, se detuvo y luego continuó dulcemente: hija, tengo necesidad de almas que me ofrezcan tanto consuelo como otras me causan dolor. Tengo necesidad de víctimas, víctimas valerosas. Para calmar la ira justa y divina de mi Padre Celestial, necesito almas que con sus sufrimientos, tribulaciones y privaciones satisfagan por los pecadores y desagradecidos. Oh, si pudiese hacer comprender a todos cuán disgustado está mi Padre con el mundo, nada hay ya capaz de detenerlo. Está preparando un gran castigo sobre todo el género humano. Cuántas veces he intentado calmarle. La vista de mi cruz y mis sufrimientos ya no le detienen más. Cuántas veces lo he contenido presentándole un grupo de almas queridas y víctimas animosas. Sus penitencias y sufrimientos, sus actos heroicos le han detenido. También ahora, para calmarle, le presento a estas almas y él me dice: no puedo más. Estas almas, hija mía, no pueden sufrir ya tanto, son pocas. Conseguí preguntarle: ¿y quiénes son estas almas? Y Jesús me dijo: las hijas de mi pasión. Entiendo que es una de las cartas más fuertes, se dice ahora, esto es muy fuerte, pues más intensas de Gema. En ella vuelve a latir esa convicción que decíamos ayer de Pascal: Jesús está en agonía hasta el fin del mundo, por eso no podemos dormir. El corazón de Jesús es constantemente herido por los pecados de los hombres ingratos. Y volvemos a retomar el tema de ayer,
la contemporaneidad de la pasión según la viven los místicos. He visto cómo trata esto, además de cómo lo profundizan de alguna manera todos los que estudian eso que llamábamos, en expresión del padre Mendizábal, el cuasi sufrimiento de Dios, todos los que tratan de sustanciar un poco el misterio tan difícil, tan inexplicable como misterio, de la posibilidad de que Cristo glorioso siga padeciendo hoy por nuestros pecados y cómo eso teológicamente se puede resolver. Veíamos ayer cómo lo explica referido a Getsemaní el magisterio de la Iglesia por el Papa Pío XI, les dije mal el año, luego he mirado que es del año 28, la encíclica del Papa Pío XI, y es interesante, no voy yo a querer hacer ningún descubrimiento, pero es interesante pensar que en el año 28 estaba en pleno debate teológico, llamémoslo así, el proceso de beatificación de Santa Gema. Ese proceso termina, sí, justamente creo que en el año 28, si no me acuerdo mal. Y está todo listo para extender el decreto de heroicidad de sus virtudes, de Santa Gema. Y como el caso de Santa Gema era tan raro, él llamó a dos padres de muchísima categoría. Uno era el maestro del Sacro Palacio, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, entonces era el predicador pontificio, un gran teólogo dominico, Sales, o me parece que era Sales, y el otro era nada menos que el que después fue cardenal y hoy es beato, Ildefonso Schuster, benedictino, abad de San Pablo Extramuros. Y les propuso a cada uno 4 dubias, como ahora están de moda las dubias otra vez, y 4 cuestiones sobre la veracidad de los estigmas de Gema, de los carismas extraordinarios de Gema, si no era ello producto del histerismo, como entonces tanto se dijo, y hasta que aquellos señores, en unos votos impecables, preciosos, que son de una rectitud y de una exactitud teológica y antropológica y lógica admirables, porque es que entonces la teología era así, pues hasta que no tuvo esos votos, el Papa Pío XI no se decidió a declarar la heroicidad de las virtudes de Gema, y luego la declaró beata, en el 33 me parece, y luego Pío XI apenas llegó, en el 40 fue Papa, en marzo del 39, el día de su cumpleaños fue elegido, el 2 de marzo, y en el 40, un año después, canonizó a Gema. Tengamos presente que era el secretario de Estado de Pío XI, había estado unidísimo a él en todo el pontificado. Pacelli era pues el segundo papa en el pontificado de Pío XI, y en cuanto llegó, pues siguió en todo, como habitualmente han hecho los papas, seguir en todo a los anteriores. Bueno, pues quiero decir, en el año 28 estaba en pleno apogeo, en pleno ebullición, el proceso de Gema. Y es entonces cuando el Papa Pío XI escribe la encíclica sobre la reparación Miserentissimum Redemptor, en la cual vierte un argumento de suma importancia sobre la contemporaneidad nuestra con la pasión de Cristo y nuestra posibilidad de reparar estando en Getsemaní. Es una maravilla esto. Bueno, pues he visto también sobre este tema una muy hermosa explicación de 2 páginas en la introducción de este libro de Lavac, de una antología de Santa Gema. La introducción breve, pues no sé, tendrá 15 o 20 páginas o menos, es del padre Artola, y es muy buena, Y cuando habla del dolor actual en los místicos, dice cosas
que incluso en algún momento me parecen mejor formuladas casi que por el padre Fabro, que es un gran filósofo, más que teólogo, porque el padre Fabro lo que es filósofo. De un buen filósofo sale un buen teólogo en algunas cosas. Y dice que excluido todo docetismo y todo monofisismo psicológico, o sea, dos herejías, según las cuales Cristo parecería hombre, pero no lo fue, tendría una sola naturaleza. Dice, es evidente que en el Cristo histórico se dio un verdadero dolor expiatorio a lo largo de toda su vida, y ese dolor culminó en la pasión. Ahora bien, realidades tales como el gozo-dolor de la etapa histórica de Jesús no quedan absolutamente anuladas en su actual dimensión glorificada. Todo cuanto ha asumido Cristo lo conserva, pero en una manera de síntesis diferente a la histórica, en la cual todo era vivido fragmentaria y sucesivamente a modo de múltiples experiencias humanas unificadas últimamente a nivel del yo. Todo cuanto Jesús vivió en su existencia histórica lo conserva así, pero al modo de la existencia gloriosa. Lo maravilloso de esta manera de existencia exaltada y glorificada es la posibilidad, esto es difícil, a ver si conseguimos explicarlo bien, está muy bien formulado por el padre Artola. O sea, Cristo ha vivido en la tierra como hombre diversas experiencias como las vivimos los hombres, fragmentadas, ahora estos ejercicios, mañana al otro tal. Ahora llega al cielo y todo eso lo conserva unificado en su existencia gloriosa, porque para él no hay tiempo, ya en el cielo ha entrado en otra dimensión, también como hombre. Pero dice, pero hay algo maravilloso en esta nueva dimensión, esta nueva manera de existir de Cristo en el cielo. Hay algo maravilloso, que es la posibilidad de volverse a fragmentar en actuaciones procedentes de la totalidad glorificada en que actualmente perviven, reentrando en la historia actual de nuestra humanidad en forma analógica a la presencia misteriosa de los misterios de Cristo en la celebración litúrgica. O sea, Cristo está en el cielo impasible, Cristo está en el cielo no sometido a cambios de nada, inmutable, pero vuelve a reproducir su misterio en la tierra de una manera real, mística, misteriosa, pero real. Y el día que en Navidad Él vuelve a nacer para nosotros, y en el trido sacro vuelve a revivir su pasión en cada misa. Pero eso que hace en la liturgia lo hace también con las almas, y fragmenta de alguna manera esa experiencia suya humana que ya está glorificada, la vuelve a proyectar sobre el alma con la que se comunica. Y entonces concluye el padre Artola en este párrafo que me parece extraordinario, concluye diciendo: gracias a esta posibilidad de fragmentación parcial, lo doloroso histórico de Jesús, presente en la gloria, en una unidad formalmente gozosa, en la persona humana puede vivir un determinado misterio doloroso de Jesús. De este modo, los acontecimientos dolorosos del pasado histórico de Jesús, presentes en él de manera gozosa, son percibidos por el alma al modo de su propia existencia, histórica y libre y capaz de dolor. Es una reproducción mística de la pasión dolorosa del Jesús histórico. Vamos a ver, en la vida humana, no en la dimensión divina, pero en nuestra vida terrena, los sucesos tienen un carácter histórico. O sea, ni vuelven a suceder nunca más,
esta plática que yo estoy dando, la palabra que acabo de decir hace un minuto, ya eso no vuelve a suceder nunca más. Ni se vuelve a borrar nunca más, tampoco. ¿En qué sentido? Miren ustedes, el pecado solemos decir, tiene dos componentes, ¿no? La culpa y la pena. Cuando nos confesamos, si nos confesamos bien, se nos perdona la culpa. La pena, muy rara vez yo creo que se perdona totalmente, porque hay que llevar una contrición proporcional a los pecados cometidos. Por eso está el purgatorio, porque habrá que purgar, porque habrá que purificarse. Ahora, las indulgencias plenarias, si ganamos las indulgencias plenarias, no las gana casi nadie. Casi nadie gana una indulgencia plenaria. Ay, pero he ido al santuario, o he llevado tal cosa, tal manera, y he confesado, y he comulgado. Sí, de acuerdo. Eso, de acuerdo. Y he rezado por el romano pontífice. De acuerdo, de acuerdo. Pero ha tenido usted detestación del pecado proporcionalmente a las gracias que Dios le ha dado. Eso ya, ¿quién lo sabe? ¿Quién hace un acto de contrición perfecta? Esto es muy complicado. Muy complicado. Entonces, la culpa se te perdona siempre. Con que tengas dolor de atrición, ya se te perdona la culpa. Aunque sea por miedo al infierno. Basta. Pero la pena hay que sufrir mucho en esta vida, y con alegría y con generosidad, y cuanto más sufrimiento se tenga en esta vida, mejor, para redimir, empezando por uno mismo, y luego los demás, y luego está el purgatorio. Que el hecho histórico de la pasión de Jesús está ahí, y cada detalle histórico de su pasión, y cada espina, y cada azote, y cada suspiro de su corazón está ahí. Entonces, ¿qué hace Jesús con los místicos? Reproduce místicamente su pasión histórica. No es un teatro, no es una representación, es una reviviscencia. Y si pudiéramos hablar así, al mismo nivel del sacramento, de la Eucaristía, es un memorial. Memorial no es un mero recuerdo, como sabemos. Es una reactualización. El ser glorificado de Cristo, sigue diciendo el padre Artola, puede producir eficazmente en nuestra historia, desde su gloria actual, estados correspondientes a su pasada historicidad. Esta reproducción de efectos actuales, cuál es el dolor, es percibida en los místicos como una realidad actual dolorosa de Cristo, a modo de una condición suya perpetuamente doliente, cual si Cristo continuara en un estado permanente de pasión y dolor expiatorio. Y dice, sigue diciendo, esta es una explicación que yo aventuro, pero la baso en los siguientes puntos. Es una pena que este hombre haya reducido este tema a 2 páginas en esta introducción de Santa Jerónimo. Yo habría escrito un artículo largo sobre esto, porque están muy bien traídos los argumentos teológicos. Los puntos son estos. Desde su existencia glorificada, Cristo actualiza sus estados en las almas, sus estados espirituales, pues también puede actualizar sus estados anímicos, de dolor, de gozo, en las almas. Y así el místico experimenta en su propia sensibilidad los estados de dolor que formaron parte de la existencia histórica de Jesús. En esos fenómenos místicos, ese dolor histórico de Jesús actúa con una formalidad participada. En fin, no quiero que nos liemos más porque me da un poco de miedo a que lo que hagamos sea más liado. Pero me parece muy interesante esto, porque así es como vive Gema su identificación con el Cristo sufriente, en un aquí y ahora. No es un recordar la pasión, que es lo que nosotros hacemos muchas veces. Yo no digo que todos la tengamos que revivir de una manera tan absolutamente realista que llegue hasta lo físico como en Gema.
Yo no digo tampoco que ni siquiera, como en Gema, la pasión tenga que constituir para nosotros, ni siquiera para una pasionista, una absorción psicológica casi absoluta del tiempo, como a ella le ocurría. Cada alma es un alma. Lo que estoy tratando de decir es que tendríamos que sencillamente vivir la pasión, no recordarla, no actualizarla, no meditarla, ni siquiera contemplarla, sino vivirla entrando en lo que llama San Pablo la comunión con las pasiones de Cristo. La comunión con sus pasiones es la comunión, es la configuración, la compenetración con sus estados anímicos, sus estados de ánimo y de ánima. O sea, las pasiones del alma son 4, según los filósofos clásicos: deseo, gozo, dolor y temor. Entrar en ese Cristo que tiembla, que llora, que gime, que espera la redención de la humanidad, que goza en su pasión sabiendo que el derramamiento de esa sangre es para la renovación, para la redención del mundo, que teme como un niño, que desea redimirnos. Entrar en sus pasiones es entrar en su pasión. No perdamos de vista que ella, un alma tan agraciada por Jesús, reconoce en una de sus cartas que la gracia más grande que le ha hecho Jesús, mejor dicho, en la autobiografía, dice ella, que la gracia más grande que le ha hecho Jesús es la conciencia del pecado universal. Esto es muy digno de ser tenido en cuenta en una mujer que ha recibido las llagas, que ha tenido éxtasis constantes, que ha tenido una experiencia sabrosísima y dolorosísima del amor de Dios, del amor de Jesucristo, de la filiación de María. En fin, la caridad en ella era sobrecogedora, pero confiesa que la gracia más grande que le ha hecho Jesús es la conciencia del pecado. ¿Por qué? Porque en fuerza de eso se ha puesto en acto toda su vida teologal. Pidamos a la Virgen Dolorosa que ella suplique al Espíritu Santo que nos conceda un poco esta gracia, que hoy es muy necesaria, porque es muy necesaria la expiación y la reparación, la corredención, que entremos más adentro en la espesura, entremos en las profundidades del corazón de Jesús, en sus pasiones, y veamos hasta dónde le ha llevado el pecado, sabiendo que amó más que padeció.